Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy vamos a volver y hablar un poco más, a desarrollar a la ley de ART. Esta ley es muy importante para ustedes, para la carrera que ya eligieron. Les comenté que van a ejercer seguramente como peritos, quizás también en el departamento de seguridad y higiene en algún establecimiento, y va a ser necesario que ustedes puedan prevenir los siniestros de trabajo, las enfermedades profesionales, que conozcan profundamente la ley de ART, también sepan si esta ley es justa o no y cómo se indemniza cuando un trabajador sufre un accidente o una enfermedad profesional. En uno de los últimos trabajos prácticos, justamente les pedí que me dijeran si esta ley, esta norma, era constitucional. Y con esto me refería a si era una norma justa, si estaba acorde con la Constitución Nacional, si estaba acorde con los principios que tiene nuestra Constitución Nacional. Por ejemplo, uno de los más importantes es el principio de la igualdad. Muchos de ustedes, en realidad el 40% aproximadamente, me respondió que sí, que la norma era justa y que era constitucional. Y lo fundamentaron con el sentido común. Hicieron un fundamento, la verdad que bastante razonable. Me dijeron, sí, la norma es justa, la norma es constitucional, porque fue emitida por el Poder Legislativo y porque estamos en un país democrático. Así que sí, es una norma justa y constitucional. Bueno, no creo que sea tan así. Si vamos a pensar en el gobierno, o sea, si pensamos en la Argentina adopta una forma de gobierno representativa, republicana y federal. Decimos que es representativa justamente porque los representantes son elegidos por el pueblo, es decir, los gobernantes representan al pueblo. Que es republicana porque hay una división de poderes y porque estos representantes se eligen mediante el voto. Los poderes se dividen en tres: ejecutivo, legislativo y judicial, cada uno con una función bien determinada para que no pueda haber un poder, digamos, supremo o fuerte, y que justamente se dividan las funciones. Y por último decimos que es federal la forma de gobierno. ¿Esto qué quiere decir? Que las provincias que integran el país pueden tener sus propias constituciones, que pueden tener sus propias normas, tienen ciertas autonomías, siempre y cuando estén bajo el gobierno federal nacional, ¿sí? Eso se entiende. Bien, entonces, ¿por qué es tan importante todo esto? Sobre todo que es un sistema republicano y que tenemos tres poderes, y que estos tres poderes se van a controlar entre sí. ¿Y por qué se controlan? Porque a veces se pueden equivocar. Entonces, una norma que emite el poder legislativo no siempre es justa, y hay ciertos mecanismos que tenemos en la Argentina, en este gobierno republicano, para poder controlar este tipo de injusticias. Entonces, en principio, las funciones de los poderes del Estado argentino están bien claras. El poder legislativo tiene como función principal justamente es legislar, sancionar las leyes federales, las leyes nacionales, los códigos, el Código Civil y Comercial, el Código Penal y demás. El poder ejecutivo, su principal función es el ser el jefe de Estado, es un poder unipersonal, piramidal, encabezado por el presidente, por supuesto. También va a ser el representante del país frente a otras naciones, entre otras funciones que tiene. Y el poder judicial, su principal función va a ser administrar justicia y aplicar la ley del poder que creó el poder legislativo. Todo esto se hace y se divide justamente para que no haya un solo poder, una sola persona que pueda administrar estos tres poderes. Y además, la idea de que esté dividido es que se controlen entre sí. Por ejemplo, si el poder legislativo hace una ley que al poder ejecutivo no le gusta, este tiene la posibilidad de vetarla, todos lo sabemos. El Congreso puede llegar a juzgar a un político, al presidente, mediante un juicio político, un procedimiento que es especial y que, bueno, que no lo vamos a ver acá, pero el Congreso también puede juzgar al presidente. Y el Poder Judicial tiene una función muy importante, que es el de controlar la constitucionalidad de las normas. Entonces, acá es lo que queremos justamente, lo que quiero hacer mucho hincapié. El Poder Judicial puede declarar
una norma del poder legislativo, una norma perfectamente en principio constitucional porque fue emitida por el poder legislativo, como inconstitucional y no aplicarla a un caso concreto. Esto es lo que hacemos mucho los abogados con la ley de RT. De hecho, lo hacemos todo el tiempo, por lo menos yo lo hago muy seguido. Es cuando se calcula, o sea, una vez que una persona, un trabajador, sufrió un accidente de trabajo y cobró mediante la fórmula que ya hablamos, lo que hago es en sede judicial declarar inconstitucional esa norma y esa fórmula para que a mi empleado, a mi cliente, le paguen una reparación integral. Le paguen justamente como si fuera una persona normal, no un trabajador, porque acá el trabajador está justamente en un estado de indefensión porque va a cobrar menos que si hubiera tenido un accidente en la calle. Y lo que le pido al juez es que ejerza su función de controlador de la Constitución Nacional y que diga que esa norma es inconstitucional. Entonces, ya no tenemos duda de que el Poder Judicial puede controlar al Poder Legislativo y cuando, mediante un caso concreto, cuando administra justicia, puede llegar a declarar inconstitucional y no aplicar, o sea, declarar la inaplicabilidad de una norma porque es inconstitucional, porque es injusta. Y esto lo va a hacer a pedido, obviamente, del abogado en ese momento que presenta la demanda. ¿Y por qué un juez puede considerar que la ley de RT es inconstitucional? Esta ley es justamente la que nos interesa a nosotros. ¿Por qué sería injusta esta ley para los jueces? Bueno, partamos, si queremos fundamentarlo, de la base del modo de que tiene el trabajador para cobrar una indemnización por un accidente que sufrió. Ya sabemos de que si tiene una discapacidad se va a aplicar una fórmula. Esta fórmula va a dar un resultado que va a ser transmitido en dinero y ese dinero es lo que le vamos a pagar al trabajador. Y esta fórmula ya comienza de una forma bastante arbitraria, comienza con un número 53. Y dice 53 solamente porque la ley lo determina, multiplicar 53 veces por el ingreso del trabajador. Así que esto ya es arbitrario y bastante raro. Después hay más factores, otros parámetros dentro de la fórmula. Sabemos que si un trabajador gana mucho dinero, va a cobrar una indemnización muchísimo más alta que un trabajador que tenga un sueldo mínimo vital y móvil. Y además de eso sumamos que otro parámetro que tiene en cuenta esta fórmula es la edad de la persona que sufrió el accidente o que tiene la enfermedad profesional. Entonces una persona de 64 años va a ganar muchísimo menos que una persona de 21 años que sufrió el mismo accidente. Yo considero que esto claramente está violando el principio de igualdad, que es uno de los más importantes consagrado tanto en la Constitución Nacional, que está arriba, como en los tratados internacionales incorporados. Así que bueno, son uno de los fundamentos más importantes como para decir que esta norma es injusta, a pesar de que cumplió con toda la formalidad al ser emitida, ¿no? Obviamente por el Congreso, por el Poder Legislativo. Igual también podemos sumar la fuente. Esta norma tiene como sus orígenes un decreto presidencial. Recordemos que acá en este caso, en los decretos los DNU son de necesidad y urgencias del gobierno de Menem, allá por los 90. Así que si bien después esta norma fue incorporada por el Congreso y demás, la fuente principal es esa. Y también todo el contexto que ya hablamos de la desigualdad típica que sufren los trabajadores. Dijimos que tenemos una persona débil, que es el trabajador, y la RT, que es una empresa importante, donde es la RT quien decide qué estudios hacerle al trabajador por la lesión que sufrió, donde son los médicos empleados de esta RT los que en principio van a determinar qué discapacidad tiene. Así que es todo como que va más fuerte para un lado y sigue para mí vulnerando el principio de igualdad. Por estos fundamentos podemos decir de que esta norma no es justa y no es constitucional. Bueno, como trabajo práctico les voy a pedir que me envíen un video y me comenten cómo es el procedimiento que tiene que atravesar un trabajador, un empleado que sufrió un accidente de trabajo para poder cobrar el monto de esta fórmula. Es decir, cómo es la sede administrativa. Y también que me comenten en ese video qué sucede si el empleador no denunció el siniestro que sufrió el trabajador. Es decir,
El trabajador sufrió un siniestro en el establecimiento, pero el empleador se niega a denunciarlo en la RT y por eso el trabajador no puede ingresar al sistema. ¿Qué debe hacer? Esas serían las dos consultas que ustedes deberían explicarme por favor por video. Yo ya en alguna video clase lo comenté esto, cómo son los procedimientos administrativos, y también está la información en la página de la Superintendencia de Trabajo. Así que bueno, búsquenla por esa fuente. Después también me preguntaron cómo iba a ser el modo de evaluación de cuando termine la cursada. Todavía no hubo un lineamiento desde el equipo de conducción, así que lo que sí yo les puedo adelantar de que me gusta mucho siempre tomar examen de manera presencial, de forma oral, más que escrito. Así que dentro de mis posibilidades va a ser esa elección, seguramente sea por algún tipo de videollamada, y si es de manera presencial será en coloquio. Vamos a hacer más cerca del final de terminar la cursada algún tipo de Zoom para que puedan responder todas las dudas y seguramente también alguna videoclase de repaso. Igual los temas más importantes van a estar en las videoclases y en las preguntas que les voy dando por medio del Classroom. Bueno, como siempre fue un placer y espero que realmente podamos vernos pronto o aunque sea en instancia de evaluación. Hasta luego.